Hola, ahora sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Pero yo no los oigo nada, absolutamente nada. A ver, espérenme. Hola, hola, hola. ¿Alguien que habilite micrófono? Hola. Hola. ¡Ay! Doctora. ¡Oh, Pablito! Ahora sí. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ya solucioné mi gran problema. Estaba muy triste. Yo era hola todo el rato y nadie me respondía. Yo dije, estoy sola. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Bien? Rogerito, ¿cómo estás? Gilda Montaño es nuestra compañera de curso. Doctora, sí se escucha todo. ¿Me logran escuchar bien? Voy a aumentar más volumen. A ver, hola. Sí, se le Sí, escucha, doctora. Todo ya está bien, querido, les, doctora. les preguntaba si Gilda está en nuestra aula o es nuestra alumna porque está solicitando ingreso, pero si no está con el correo institucional no le va a permitir. ¿La conocen a Gilda? Yo no. Ya, entonces mejor no la ingresamos entonces. Bueno, a ver, vamos a abrir lo que tenemos que hacer. ¿Les ha ido bien en su examen de socio? ¿Sí? Están callados, ¿no? Les ha ido bien. Ah, súper, ahí está, pues dedos arriba, les ha ido bien a todos entonces. El lunes de igual manera espero que les vaya súper en el examen de físico-química, ¿ya? Pero necesitamos terminar de avanzar hoy día todo lo que es gases ideales más y hablar un poquito de la ley de Dalton-Amagat y la ley de Maxwell y Boltzmann, ¿ya? Vamos a hacer, va a ser un poco pesadito el día de hoy, pero vamos a procurar de que no lo sea. ¿Listo? Otra vez Gilda. A ver, la vamos a admitir y le vamos a abrir el micrófono. Gilda, voy a ver si están listas también. Gilda Montaño, ¿eres alumna regular? Sí, Gilda. doctora. ¿Y por qué no has entrado con tu correo institucional? Tal vez eso ha sido que no te dejaba entrar. Si ingresas con el correo institucional va a ser mucho más fácil, ¿ok? Bueno, ahora ya estás en sala, no va a haber ningún problema. Habíamos quedado donde hemos visto Charles Gay-Lussac, me tenían que pasar una tareita y tenemos que empezar ahora con la ley de Avogadro, ¿cierto? Voy a compartir la pantalla. Ventana, toda la pantalla. Ok, listo. Ven la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Listo. Ay, miren, me he salido. Qué genial. Ya, ahora sí. Entonces vamos a hablar de otra de las leyes. Recordarles, ¿cierto? Un poquito de que Amadeo Avogadro fue quien ha postulado que esta ley, ¿sí? Y él proponía que el volumen de un determinado gas era directamente proporcional a la cantidad de moles. Eso proponía él, ¿sí? Considerando siempre que un mol correspondía también al número de Avogadro que lleva su nombre, que es igual a ¿cuánto? Si ponemos un número completo es esto, 6.022.14729 por 10 a la menos 23 moles, ¿cierto? Pero vamos a resumir con 0.022 o 23, no va a haber ningún problema. ¿Listo? Cerramos micrófono, por favor. Nosotros ya, Doctora, creo que no se está viendo las diapositivas que está compartiendo. no, Está en el PowerPoint, pero no se ve lo que está cambiando de a diapositiva. ver, gracias querido, vamos a volver a ingresar. Voy a dejar de presentar toda la pantalla. A ver,
Me dicen, por favor, me tienen que avisar, gracias, que quién habilitó el micrófono. Rogerito, ¿eras tú? Era yo, Juan Pablo. Ah, Pablito, perdón, sorry. ¿Ahora sí? ¿Pueden ver? Estamos con Amadeo Bogado. ¿Se ve? Sí, ya sabes, doctor. Ahora sí. Entonces, repetimos esto. Amadeo Avogadro nos decía que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de moléculas o de átomos presentes. ¿Ya? Esa es la ley. ¿A qué me refiero? Si tenemos un volumen determinado de gas de hidrógeno y aumentamos un volumen determinado de gas cloro, obviamente son n moléculas en cada uno, esto va a ser a la sumatoria de los dos. En realidad serían entonces dos volúmenes de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, si aumentamos el volumen, obviamente, si aumentamos la cantidad de moles, va a aumentar el volumen. Entonces, ahí está lo que hace un momentito les había mencionado, que el volumen es directamente proporcional al número de moles, pero considerando y teniendo en cuenta que siempre debe trabajarse la condición es temperatura y presión constante, para considerar que el volumen es directamente proporcional al número de moles. ¿Ya? Ahora, si vemos el modelo molecular para la ley de Avogadro, simple, para que puedan comprenderme, tenemos en este cilindro cierta cantidad de gas, ¿cierto? Que obviamente está contenido o está cerrado con un émbolo. Internamente sabemos que las partículas están en movimiento y que van a generar cierta presión interna. Y que aparte de esto, la presión atmosférica ejerce otro tipo de presión dentro de nuestro sistema. Si nosotros aumentamos, adicionamos el mismo gas, abrimos una entrada, ingresamos gas, obviamente estamos aumentando el número de moléculas. Por tanto, va a aumentar la presión interna dentro del sistema. ¿Sí? Va a aumentar tanto la presión que va a rebasar un poquito, va a aumentar en contra de la presión atmosférica, aumentando la presión, el volumen, aumentando el volumen dentro del sistema. Ahí está. El volumen entonces es directamente proporcional a la cantidad de moles presentes. Eso nos manifiesta la ley de Avogadro. Y haremos un pequeño resumen con eso, ¿sí? Les estoy colocando 4 fotos en las cuales ya hay una respuesta en cada una de ellas. Si yo en el examen les pongo ejemplo, una fotito de estas y les digo, ¿qué ley se muestra en la presente fotografía? ¿Qué vamos a ver? Primero, las presiones son dos sistemas iguales, ¿cierto? Una presión es pequeña y la otra presión es grande, pero el volumen se mantiene constante. Hay un cambio de temperatura. Estamos de una temperatura inicial, aumenta a la temperatura final. ¿Qué ley estaría? Sí, obviamente, a ver, no vean lo de abajo, pese que ya han visto, ya seamos claros, han visto. Pero si no tuviéramos que ver esto, ¿qué ley aplicaría en este sistema? La ley de Gay-Lussac. Específicamente el segundo enunciado. ¿Sí? Nos vamos a la segunda foto, con el inciso B, donde nos dice que obviamente tenemos el primer sistema, cierta presión pequeña, el segundo sistema, presión grande, ¿sí? Volúmenes diferentes, temperaturas iguales. Este es un proceso isotérmico, misma temperatura. ¿Qué ley apoyaba o se trabajaba en condiciones isotérmicas? Boyle, ¿cierto? Y lo estoy demostrando en la figura. Si estoy aumentando la presión, el volumen disminuye. Es inversamente proporcional, ¿sí? Vamos al inciso C. Tengo dos sistemas, misma presión, o sea, presión constante, volumen diferente y las temperaturas también varían. De la inicial a la final hay un aumento. ¿Qué ley apoyaba esto? La ley de Charles, específicamente su primer enunciado, ¿sí? Y por último, lo que acabamos de ver, la ley de Avogadro, que se mantiene la temperatura constante y la presión es constante, pero al ingresar más número de moléculas a un volumen inicial de este sistema, el volumen
aumenta. ¿Sí? Eso un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hace ratito. Por tanto, y ya habíamos adelantado la anterior semana, ¿cierto? Cuando habíamos hablado de Boyle y de Charles. Ahora, hablando ya de Avogadro, que trabaja con el número de moléculas, nacería lo que es la ley de los gases ideales, el famoso pavo ratón que conocemos, ¿cierto? ¿Por qué razón? La ley de Boyle es volumen inversamente proporcional a la presión, ¿cierto? Charles, el volumen nos dice que es directamente proporcional a la temperatura y Avogadro nos dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Cada una de estas, tanto Charles, Boyle y Avogadro, en un solo estado tienen una constante, ¿cierto? En el caso de Boyle estamos colocando constante 1', en el caso de Charles en el primer enunciado estamos colocando 2' y en Avogadro estamos colocando 3'. Si unimos estas tres ecuaciones, vamos a tener esto del pavo ratón, ¿cierto? El volumen es igual a las tres constantes por el número de moles entre la temperatura y la presión. Como estas son constantes, entonces se va a formar lo que conocemos como la constante ρ, ¿sí? La constante ρ por el número de moles y la temperatura entre la presión, lo que ha dado origen a nuestro pavo ratón. Recordemos siempre que cuando veamos este pavo ratoncito, digamos que esta presión tiene que ser proporcional al número de las partículas. Este volumen en la ecuación del pavo ratón es inversamente proporcional a la presión. La temperatura es directamente proporcional a la energía cinética de los gases, a la energía cinética promedio de los gases. Recordemos que siempre están en movimiento, ¿sí? Y la cantidad de sustancias o el número de n moles va a representar a la cantidad de moles presentes de gases, ¿ya? Y esto aplicando lo que es nuestro pavo ratón, vamos a conocer el dato exacto o de dónde sale esa constante ρ, porque se trabaja en condiciones normales de volumen, número de moles, temperatura, todo en condiciones normales. Y de ahí es donde nace la constante ρ o la constante Reynolds que manejamos, que nace de nuestro pavo ratón, ¿sí? En condiciones normales les había indicado, donde la presión es igual a una atmósfera, la temperatura 273.15 grados Kelvin, el volumen molar en condiciones normales, un mol tiene 22.4 litros. Si reemplazamos cada uno de estos en la fórmula, despejando del pavo ratón la constante ρ, reemplazamos, obtenemos 0.082 atmósferas litro Kelvin mol, que es la constante ρ que vamos a manejar un tiempito más, ¿ya? Pero esa constante ρ también, estos 0.082, si hablamos en unidades de energía, en términos de energía, corresponden a 8.31 joules Kelvin mol y corresponden a 1.987 calorías Kelvin sobre mol, ¿sí? Ahora, de todas las leyes que hemos visto, también se origina la ley que me mencionaron ustedes, que relacionaba la ley de Boyle, obviamente la ley de Boyle, la ley de Charles y de Gay-Lussac, porque unidas las tres forman la ley combinada. ¿Y de dónde nace esto? También de que se trabaja en dos estados, un estado inicial y un estado final, ¿sí? En este caso, si colocamos en nuestra fórmula la presión, nuestro pavo ratón, ¿cierto? Presión 1 por volumen 1 es igual a número de moles por la constante ρ por la temperatura en un primer estado. Para un segundo estado, el pavo ratón va a ser igual, pero en estado final, ¿cierto? Presión final, volumen final, número de moles, que va a ser lo mismo, la constante ρ y la temperatura final. Como es igual el número de moles y la constante ρ va a ser idéntica, en el primer estado la ecuación queda simplificada como presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Entonces, como son constantes, unimos ambas para obtener nuestra ley combinada de los gases, considerando siempre, por favor, que el volumen ocupado de una determinada masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión.
volumen inversamente proporcional a la presión. Y esto es directamente proporcional a la temperatura absoluta que soporta el sistema. ¿Ya? Entonces vamos a ver unos ejercicios acá respecto a lo que estamos avanzando. Y nos dice, una muestra de neón ocupa 105 litros a 27 grados centígrados bajo una presión de 985 torriceles. ¿Cuál es el volumen que se debería ocupar? Que debería ocupar el gas a una temperatura y presión estándar, nos dice. Nos da las primeras condiciones, pero en la segunda condición o el segundo estado nos da condiciones normales, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra ley combinada, anotamos nuestros datos, el volumen inicial 105 litros, la temperatura 27 grados centígrados, que más 273 es 0.15, serían 300.15 grados Kelvin, ¿cierto? Y la presión 1 en torricelis es 985. Hemos anotado el estado, o qué es los datos en el primer estado. Veamos qué pasa en condiciones normales, porque nos dice cuál es el volumen final a la presión de una atmósfera o 760 torricelis en este caso, y la temperatura de 273.15 grados Kelvin. Tenemos todos los datos y solamente despejamos de esta fórmula el volumen 2. Reemplazamos y obtenemos 124 litros que corresponderían al volumen que va a ocupar el gas en condiciones normales. El volumen aumenta, ¿cierto? Sencillito de aplicar. Vamos a otro. Luego ustedes van a tener también ejercicios para practicar. No se preocupen, ¿sí? Acá el ejercicio nos plantea los neumáticos de un coche deben estar a una presión de 1.8 atmósferas a 20 grados centígrados. Con el movimiento se calientan, ¿cierto? Hasta 50 grados centígrados, pasando su volumen de 50 litros a 55 litros. ¿Cuál será la presión del neumático después de haber marchado? De la misma manera, anotamos nuestros datos. 50 litros es el volumen inicial, porque el volumen final llegó a 50.5 litros, presión inicial 1.8 atmósferas y la presión final es lo que necesitamos conocer. Temperatura inicial 20 y la temperatura final 50 grados centígrados. Sumamos a los centígrados 273.15 para obtener grados Kelvin. Reemplazamos en nuestra fórmula de la ley combinada y obtenemos 1.964 atmósferas. Entonces, si se han dado cuenta, hay un aumento también de la presión de 1.8 a 1.9. ¿Y por qué? Porque la temperatura también ha aumentado. Es de lógica, ¿cierto? Porque, ejemplo, si nos salía acá una atmósfera, estaría disminuyendo. ¿Habría relación? Les pregunto. Vamos a analizar cada ejercicio. ¿Hay relación? Si es que esto fuera solamente una atmósfera, si tal vez por casualidades de la vida acá me he confundido a colocar los datos y me sale una atmósfera. Recuerden esto, chicos. El volumen ocupado de una masa gaseosa es inversamente proporcional a las presiones y directamente proporcional a las temperaturas absolutas que soportan. Entonces, es de suponerse que si está aumentando la temperatura, también tiene que aumentar pues la presión. Es de lógica, ¿sí? 1.964 atmósferas. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda para seguir avanzando? Sí, doctora, se entiende. Ok, vamos con esto. Nos dice a la presión de 3 atmósferas y 20 grados centígrados, una cierta masa gaseosa ocupa un volumen de 30 litros. Calcular el volumen que ocuparía en condiciones normales. Recomendación, me voy a anotar siempre los datos, aquí no lo he anotado, perdón. Pero tenemos la fórmula, ¿cierto? También despejamos el volumen número 2 y reemplazamos. Presión inicial, 3 atmósferas,
Volumen inicial son 30 litros. Y la temperatura final en condiciones normales 273 grados Kelvin. La presión final, 1 atmósfera, y la presión o la temperatura inicial, los 20 grados centígrados más 273 son 293 grados Kelvin. El volumen son 83.86 litros. ¿Hay lógica en esto? Vuelvan a leer la pregunta. A una presión de 3 atmósferas y a 20 grados centígrados, una cierta masa de gas ocupa un volumen de 30 litros. Calcular el volumen que ocuparía en condiciones normales. En condiciones normales estamos hablando que disminuiría la temperatura, ¿cierto? Porque inicialmente estaba 20. Al mismo tiempo que disminuye la temperatura, también disminuye la presión. Por ende, el volumen va a aumentar. En este caso, casi se ha duplicado. ¿Ya? Con todas las bases que hemos visto de todas las leyes, para los ejercicios de la ley combinada, bueno, para todos los ejercicios, tienen que tener claro el fundamento teórico, para que hagan esa relación, para que no solamente coloquen el dato en la calculadora y les sale esto. Tenemos que saber el por qué el volumen en este caso ha aumentado. ¿Ya? Aquí hay ejercicios para que ustedes hagan. Ya en la anterior clase habíamos quedado que yo les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes los resuelvan en casa, sin presión, cosa de que practiquen para el examen, ¿cierto? Y conste que alguno de estos va a entrar al examen, ¿ya? Entonces, no es obligado que hagan, no me tienen que presentar como tarea, pero ustedes háganlo en un cuadernito de manera ordenada, de manera que puedan practicar. Lo mismo esto, ¿ya? Entonces, vamos a continuar la parte teórica, ¿sí? De la ecuación del pavo ratón, entonces, o de la ecuación general de los gases, hacen otro tipo de ecuaciones, otro tipo de fórmulas que nos sirven a nosotros para poder trabajar, ¿sí? Una de esas es el peso molecular de un determinado gas. Para conocer el peso molecular de un determinado gas, basta con conocer la masa y obviamente algunas constantes de como presión, volumen y temperatura, ¿sí? Pero a partir de esta, porque sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, reemplazamos número de moles masa sobre peso molecular para yo despejar solamente el peso molecular de la muestra. Pero de la misma manera puedo conocer la densidad, ¿cierto? Porque sabemos que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Y ya conociendo que el número de moles es igual a la masa sobre peso molecular, decimos esto sobre nuestro propio pavo ratón, ¿cierto? Perdón, Presión doctora. por volumen. ¿Alguien habilitó el micrófono? Sí, yo, doctora. Hola. ¿Se me escucha, doctora? Muñequita, no te escucho absolutamente nada. Nada. Hola. ¿Me escuchan? Estoy en la sala de cómputo, doctora. ¿Se me escucha? A ver, espérame, voy a aumentar un poco más el micrófono que no te escucho nada. Bueno, está todo. Ven, ¿no ven? Mi pantalla está todo. Sí, No, doctora. no te escucho nada. ¿Puedes escribirlo en el chat? Te esperamos. No sé qué duda tienes, nena. A ver, vamos a esperar que nos pregunte en el chat, porque de verdad que nada la he escuchado. ¿Ustedes le han escuchado a la compañera? No, doctora. No, doctora, debe estar mal su teléfono o su micrófono. Entonces debe estar mal tu micrófono, muñeca. No sé quién eres. ¿Quién habilitó el micrófono? Era la Pati, doctorita, buenas tardes. Nayeli, ¿era quién? La Patricia, Pati la González. compañera Patricia. Sí, exacto. Dijo que solo le escuché que estaba en la sala de cómputo. Oh, qué raro. Ya, pero bueno, continuaremos. Pensé que era una pregunta respecto a la clase.
A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿ya? Entonces les decía que a partir de nuestro pavo ratón podemos conocer peso molecular y podemos conocer la densidad. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Vámonos ahora a hablar sobre la ley de las presiones parciales o la ley de Dalton. Recordarles, ¿sí? Que el señor Dalton John Dalton fue quien ha formulado la ley y con un experimento, ¿cierto? Porque él ha descubierto que el gas del aire estaba contenido por diferentes moléculas, por diferentes moléculas gaseosas. Entonces, a partir de esto, él ha ido estudiando cada una de estas, considerando en sus teorías que cada uno de los gases tenía una presión parcial diferente, una velocidad diferente. Ya que no todos podían moverse a la misma velocidad, pero que nuestro aire tenía gran cantidad de moléculas gaseosas. Entonces, esta ley nos dice que matemáticamente se expresa de esta manera, que la presión parcial de una mezcla gaseosa, o perdón, la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que contienen un determinado sistema. ¿Ya? Si ponemos matemáticamente eso es esto. Si resumimos esta fórmula es esto. Presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. ¿Sí? Pero, ojo, eso no significa que obviamente vamos a tener ejercicios en pizarra de esto, pero ya volviendo del examen, que no se pueda utilizar la ley del pavo ratón para esto. Sí, el pavo ratón también me determina presiones parciales. Sí me determina, no solo Dalton. También el pavo ratón y vamos a comprobar en algunos ejercicios que tanto esta fórmula que les estoy presentando ahora o la del pavo ratón va a determinar o va a sacarnos el mismo resultado. Tal vez va a variar con decimales, pero en el tercer dígito o en el cuarto dígito, pero variar casi nada, ¿ya? Entonces, no solamente Dalton planteó eso, sino también con nuestro pavo ratón podemos sacar las presiones parciales de un determinado gas, ¿ya? Entonces, les decía, mientras John Dalton estaba estudiando el aire y todo esto, ha visto entonces que cada gas ocupa un cierto volumen, eh, pero los espacios eran diferentes en estos, ¿ya? Y esto se debía a la gran distancia entre las moléculas. No se puede, ejemplo, entre una molécula de oxígeno y otra molécula de oxígeno, la distancia, digamos, era semejante, pero entre una molécula de nitrógeno y otra molécula de nitrógeno, también la distancia era, pero diferente a la del oxígeno. A eso se refería John Dalton cuando estudiaba cada uno de los gases. Ahora, si vemos en esta fotito, les estoy mostrando que tenemos tres gases, gas A, gas B y el gas C. El gas A está a 10 kilopascales de presión, el gas B está a 30 kilopascales y el gas C está a 20 kilopascales de presión. Lo que dice que sumando las presiones parciales se obtiene una presión total, pero mezclando los tres gases. ¿Ya? Por eso en su teoría, esta mezcla gaseosa sería la sumatoria de cada una de las presiones parciales. 10 más 30, 40 más 20, 60 kilopascales. Él postuló eso. ¿Ya? Y ahí está una foto más grandecita para que puedan ver. Sí, aquí no nos está señalando cuánto es en kilopascales, pero está señalando la presión. Este gas está a esta presión y este gas está a esta presión. Por ende, la sumatoria va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales. Y ven, el manómetro está aquí. ¿Listo? Ok. Entonces, lo que hace un momento les decía, que no solamente se puede obtener en este caso, la presión parcial aplicando la ley de Dalton, sino también que podemos utilizar nuestro pavo ratón para obtener las presiones. Por eso nos dice acá, la presión que ejerce un gas es proporcional también al número de moléculas presentes del determinado gas. En una mezcla gaseosa, cada uno de los gases obedece siempre a una ecuación del gas ideal. ¿Ya? Ahora, vamos a ponernos
situaciones porque hasta ahí. Les comenté hace un momento que las presiones de un determinado gas se pueden sacar con el pavo ratón, ¿sí? Veamos este sistema en el que está contenido el gas A y un gas B, verde y rojo, dos gases diferentes, ¿sí? Sumo la presión del gas A es igual al número de moles del gas A por la constante ρ por la temperatura entre el volumen. Y la presión para el gas B va a ser la presión del gas B es igual al número de moléculas del gas B por la constante ρ, la temperatura y el volumen. Esto se entiende, ¿cierto? Estamos hablando de cómo hallar las presiones en este sistema. Y tenemos que recordar para esto que la presión total de un sistema es igual a la sumatoria de las presiones parciales. ¿Listo? Pero ¿por qué viene esto? ¿Por qué ahora me están pasando una X de A es igual al número de moles de A y eso está sumando número de moles A más número de moles B? Esto significa que para poder hallar yo la presión parcial de un determinado gas, debo de multiplicar a la presión total su fracción. Esto es fracción de A, ¿ya? La fracción molar, estamos hablando, es igual al número de moles parciales, estoy hablando específicamente de A, entre el número de moles totales. Lo mismo va a pasar con el gas B. La fracción molar, esta X es fracción molar, en algunos casos va a ser fracción másica, pero ahora es fracción molar, ¿ya? Va a ser igual al número de moles parciales del gas B entre número de moles totales, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, para poder hallar esta presión parcial del gas A, necesito conocer la fracción del gas A y multiplicar por la presión total. Lo mismo pasa con el gas B. Para hallar la presión parcial del gas B, necesito, perdón, la fracción del gas B por la temperatura, o la presión total, perdón. Por ende, la ley de Dalton se resume aparte que esta presión parcial que yo quiero determinar va a ser igual a la fracción molar parcial de los gases multiplicado por las presiones totales. ¿Se entiende? Eso no quita que yo no pueda hallar mi presión parcial con esta fórmula. Pero ejemplo, si en el ejercicio que se nos plantea en un examen o en un libro, nos dice determinar la presión parcial del gas cloro, considerando que el número de moles iniciales o del gas cloro es de 2 moles y el número de moles totales es 7 y la presión total es 1 atmósfera, pero no nos ha dado volumen, no nos ha dado temperatura. En ese caso, tengo la opción de utilizar esta fórmula. Pero si en caso de que, volvamos al ejercicio, halle la presión parcial del gas cloro considerando que estamos a una temperatura de 20 grados centígrados, un volumen de tantos y la cantidad de n moles es esta. Si nos ponen esa situación y nos dan datos de volumen y de temperatura, puedo aplicar esto. No hay ningún problema, igual voy a hallar la presión parcial. Pero con la ley de Dalton necesito aplicar las fracciones parciales multiplicando por la presión total para yo poder hallar la presión parcial. Ahí les dice, para hallar la presión parcial de cada gas de una mezcla de gases, es necesario multiplicar la presión total por la fracción molar respectiva del determinado gas. ¿Se entiende? ¿Sí? Pati, no, me está hablando Pati, perdón. Te decía que hables al chat
del MIT. Ah, has calculado. Ah, está bien que hayas calculado, Pati. Me parece muy bien. Me parece. Disculpe, doctora, ¿me escucha? ¿Doctora? ¿Ya? ¿No se me escucha ahora, doctora? Sí, algo se te escucha, Pati. Disculpe, doctora, lo que le envié es exacto, o sea, una foto de mi calculadora es el del ejercicio más antes que le he calculado. Y de esa parte quería verlo desde ese error que estaba. O sea, sale menos el de usted y el de mí. Igual he vuelto a hacerlo 2 veces y así sale ese resultado como le envié esa foto. A ver, perdón, chicos. ¿Has hecho el ejercicio cuál? A ver. Oh, ¿este? Sí, eso, doctora. Sí, sí, justo de ese. Justo de ese. ¿Esto? Sí, ese ejercicio, doctora. De ahí le calcula varias veces y a mí me sale preciso como le pasé hace rato una foto a su privado. Ya. Entonces, si has hecho eso, entonces aquí yo he tenido seguramente un pequeño error de typeo o algo así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Eso me estás dando a entender, Pati? Sí, doctora. Ya, pero hay algo importante, Pati. Acá no son 301 como me estás mostrando en la calculadora. Esto es 30 litros. Ah, perdón, doctora. Es 3 por 30 litros. Y si ponemos eso en la calculadora, nos va a dar 83.86. ¿Sí? A ver, pon en tu calculadora, por favor, Pati. Eso sí es, doctora. Ya, ok, está bien. Listo. Perdón, vamos a continuar. Vamos. ¿Alguna duda de esto? Entonces, que quede claro, ¿cierto? Dependiendo de los datos que me plantee el ejercicio, para hallar presión parcial de un determinado gas, puedo utilizar el pavo ratón o puedo utilizar la ley de Dalton. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, vamos. Si tenemos un ejemplo, un ejercicio, una muestra de aire nos dice solo contiene nitrógeno y oxígeno gaseoso, y cuyas presiones parciales son 0.8 atmósferas para un gas y 0.20 atmósferas para el otro gas. Calcular la presión total. Y si quiero la presión total, aplicando la ley de Dalton, me dice sumatoria de presiones parciales. Sumo la presión del nitrógeno y sumo la presión del oxígeno. Si sumo ambas, la presión total es de 1 atmósfera. ¿Sí? Ahora, hay que considerar algo, ¿sí? Nos dice aquí, la mayoría de los gases son insolubles al agua, ¿cierto? No todos son solubles, hay varios que son insolubles, por lo que en experiencias de laboratorio que vamos a tener y que todos ustedes van a pasar en laboratorio, es necesario conocer o trabajar con el método de desplazamiento del agua. Para esto necesitamos sí o sí conocer entonces la presión del vapor de agua a diferentes temperaturas. Por ende, esta presión total del determinado gas, cuando nosotros hallemos, va a ser igual a la presión del gas más su presión de vapor del agua. Si despejo esa presión del gas, voy a tener la presión total menos el vapor de agua. Entonces, considerar siempre, y más que todo en experiencias en laboratorio, cuando trabajen conmigo o trabajen con la doctora Magali, van a sumar a la presión del gas, para hallar la presión total, van a sumar a la presión del gas la presión del vapor de agua. ¿Y dónde voy a sacar la presión del vapor del agua? Ahí está, ¿sí? Esto no necesitan conocerlo de memoria, pero sí imprímanlo cuando en laboratorio se les pida cuál es la presión del gas, ¿qué es? Del vapor del agua a 20 grados centígrados. Entonces, tenemos la presión en milímetros de mercurio a diferentes temperaturas. Esto como dato, como tablita, esto se van a imprimir, ¿listo?
Vamos con otro ejercicio. Nos dice una muestra de oxígeno se recoge por el desplazamiento de agua a 50 grados centígrados y a una presión de 780 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión real del oxígeno gaseoso? Considere que la presión del vapor de oxígeno es de 92.5 milímetros a 50 grados centígrados. Me dice, ¿cuál es la presión real? Entonces, tengo la fórmula, ¿cierto? Presión total de un determinado gas es igual a la presión del gas, pero sumando la presión del vapor de agua. Despejo la presión del gas porque tengo la presión total, que son 780. En este caso, resto menos 92.5 y tengo la presión del gas de 687.5 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esto mismo sé que todos van a hacer en práctica este mismo cálculo. ¿Ya? Hablemos de la ley de Amagat. La ley de Amagat es idéntica a la ley de Dalton en fundamento, pero en vez de hablar de presiones, se habla de volúmenes, ¿sí? Porque nos dice en una mezcla de gases, el volumen total de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de los volúmenes parciales correspondientes a cada gas, ¿sí? ¿Que se la puede sacar con el pavo ratón también? Sí, pero también tiene la misma interpretación que hemos visto hace rato, que necesito conocer también las fracciones para poder hallar el volumen parcial. Mismo fundamento, ¿ven? Acá en vez de despejar la presión, estamos despejando el volumen del determinado gas A, estamos despejando el volumen del determinado gas B, y estamos indicando que el volumen total va a ser igual a la sumatoria del volumen A más el volumen B. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Pero también recordamos que la fracción parcial molar de un determinado gas es igual al número de moles parciales entre un número de moles totales. Lo mismo nos pasa con la fracción B, número de moles del gas B entre el número de moles totales. Por ende, para yo hallar la presión parcial de ese determinado gas, necesito multiplicar la fracción molar del gas A multiplicado por su volumen. De la misma manera, el gas B. ¿Queda claro? Esto está sencillito. Entonces, Dalton y Amagat son idénticos en su fundamento, pero Dalton trabaja con presiones y Amagat trabaja con volúmenes. Y en ambos casos puedo aplicar la fórmula del pavo ratón o aplicar la fórmula de Dalton que trabaja directamente con la presión o la fórmula de Amagat que trabaja con volúmenes para obtener el volumen parcial de un determinado gas. ¿Sencillo? ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Estamos manejando ahorita, ¿ya? Que también en las mezclas gaseosas es importante que conozcamos o que se pueda determinar la masa molecular de una mezcla, porque la masa molecular de una mezcla es o tiene una, se determina de diferente manera a la que hace un momento habíamos visto. Ejemplo, para conocer la presión total de un determinado gas tenía que sumar las presiones parciales. Para conocer el volumen total de un gas tenía que sumar los volúmenes parciales. Para conocer la masa molecular de una mezcla gaseosa no es lo mismo. No puedo yo sumar, a ver, si quiero conocer el peso molecular de una mezcla gaseosa del aire, ¿sí? No voy a sumar el peso molecular del oxígeno, más el nitrógeno, más el monóxido de carbono, más el dióxido de carbono, no voy a hacer eso. Tengo que trabajar de diferente manera y a eso nos vamos a ir con este ejercicio, ¿sí? Vamos a hallar primeramente la fórmula, vamos a ver de dónde sale la fórmula para poder aplicar. Nos dice el peso molecular representativo de una mezcla gaseosa constituida por 3 moles de dióxido de carbono, 4 moles de monóxido de carbono y 5 moles de dióxido de azufre, determinar el peso molecular de la mezcla, ¿sí? Y para eso también vamos con nuestro pavo ratón.
porque el pavo ratón, ¿se acuerdan? Nos permitía sacar pesos moleculares, ¿cierto? Y si vamos al pavo ratón, despejamos número de moles es igual a la masa sobre volumen y despejamos masa porque es lo que necesitamos conocer, tenemos esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? La masa de la mezcla gaseosa, de toda esta mezcla, va a ser igual a la sumatoria de la masa del primer elemento, del dióxido de carbono, más la masa del segundo elemento, el monóxido, y más la masa del tercer elemento, que es dióxido de azufre. Si reemplazo yo estas masas de la mezcla, por esto, y obviamente estos tres por esto, voy a obtener esto, ¿cierto? Esto estoy reemplazando con esto, porque es lo mismo. Esta masa estoy reemplazando con esto, la masa 2 estoy reemplazando con esto, y la masa 3 estoy reemplazando con esto. Esto es lo mismo que esto. ¿Queda claro? ¿Se entiende hasta ahí? Díganme un sí, por favor. O díganme un no, ¿de dónde? ¿Puede Sí, volver doctora. a repetir, por favor, esa parte? Bueno, les decía que para conocer el peso molecular de la mezcla, no puedo yo sumar pesos moleculares como hemos hecho con Dalton y Amarat. Hasta ahí claro, ¿cierto? Para eso, para conocer el peso molecular de una mezcla, voy entonces también al pavo ratón, porque ahí está el elemento que yo quiero determinar, ¿cierto? Peso molecular. Y obviamente, esta masa sobre el peso molecular era el número de moles. Esto es nuestro pavo ratón. Hasta aquí está claro. Estoy despejando la masa. ¿Por qué razón? Porque para conocer yo, en este caso, el peso molecular, no, ahorita desconozco las masas de cada uno de estos. Sí conozco el peso molecular, sí conozco la presión y sí conozco el volumen. La constante Rho ahorita es una constante y todo se está trabajando a la misma temperatura. Por eso es que hemos despejado la masa de la mezcla gaseosa, de los tres elementos. Y si solamente estoy reemplazando esto, masa molecular de la mezcla es igual a al peso molecular de la mezcla por la presión de la mezcla por el volumen entre la constante Rho por la temperatura. Esto mismo se está expresando aquí. ¿Se entiende? Ahora, lo mismo pasa con el elemento 1. La masa del elemento 1, que no conozco yo la masa, es igual al peso molecular del elemento 1 o del dióxido de carbono por la presión 1 por el volumen entre la constante Rho. Lo que estoy encerrando en el cursor masa 1 es igual a esto, es lo mismo que esto. Solamente le estoy dando un número, un elemento, dióxido de carbono. Ahorita el 1 está representado por el dióxido de carbono. Le sumo, porque estamos sumando, ¿cierto? Más la masa 2. La masa 2 que corresponde al monóxido de carbono. La masa 2 va a ser igual al peso molecular 2 del dióxido de carbono multiplicado por la presión 2 por su volumen entre la constante Rho por la temperatura. Lo mismo pasa con el dióxido de azufre. La masa del elemento 3 es igual al peso molecular 3, que es el dióxido de azufre, por la presión 3, por el volumen y por la constante Rho. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora sí. Sí, doctora, gracias. Pero les decía, en este ejercicio no me están otorgando ahorita un volumen, no me están otorgando la temperatura. Y como son constantes para cada uno de ellos, no interesa. Por tanto, voy a hacer desaparecer volúmenes, constantes Rho por temperatura de cada uno de ellos. Y me va a quedar peso molecular de la mezcla por la presión de la mezcla es igual a la masa peso molecular 1 por la presión 1 más peso molecular 2 por la presión 2 y más peso molecular 3 por la presión 3. ¿Sí? Estamos simplificando la ecuación. Yo necesito conocer peso molecular de una mezcla gaseosa. Esta presión de la mezcla me perjudica, ¿cierto? Si está multiplicando, pasa
dividir. Si pasa a dividir, tengo esto. Peso molecular 1 por la presión 1 dividido entre el peso molecular de la mezcla más peso molecular 2 por la presión 2 entre el peso molecular de la mezcla más peso molecular 3 por la presión 3 entre la presión de toda la mezcla. ¿Y por qué ahora han aparecido estas fracciones? ¿Por qué esto estará en azul? ¿Quién me dice? ¿A qué era igual una fracción? La fracción molar era igual a la presión parcial sobre la presión, no. Sí, presión parcial sobre la presión total. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te voy a dar un puntito. Juan Pablo Juan Lastra. Pablito. Bien, Juan Pablito. ¿De dónde nace eso? Voy a volver atrás. Perdón. Vamos un poquitito más. Eso nace de esto. ¿Recuerdan? La presión parcial de un determinado gas es igual a su fracción por la presión total. O sea, si yo despejo la fracción, voy a tener presión parcial entre presión total. De ahí viene, ¿ya? Por eso es que ahora las presiones han vuelto fracciones, porque esta fracción 1 me dice que es igual a la presión parcial entre la presión total, más la fracción 2 va a ser igual a la presión 2 entre la presión total de la mezcla. Y la fracción 3 va a ser igual a la presión parcial entre la presión total de la mezcla. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vamos con la fórmula. Para que yo conocer el peso molecular de una mezcla, necesito entonces sumar los pesos moleculares, no solamente los pesos moleculares, sino también multiplicar a cada uno de los pesos moleculares la fracción correspondiente. Entonces, hemos tenido que hacer todo esto para conocer esta fórmula. Peso molecular de la mezcla gaseosa es igual a la sumatoria de los pesos moleculares parciales de cada uno de los elementos por su fracción. ¿Sí? Ahora sí vamos a hallar cuánto sale. Ya conocemos la fórmula, ¿cierto? Y tenemos la cantidad de moles. El ejercicio nos planteaba 3 moles de dióxido de carbono, 4 moles de monóxido de carbono y 5 moles de dióxido de azufre. Cuando yo tengo o el ejercicio me brinda moles parciales, debo sacar pues moles totales, sumando la cantidad de moles presentes. Moles parciales y moles totales. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a hallar la fracción molar del dióxido de carbono. Recuerden que la fracción es igual al número de moles parciales entre el número de moles totales. Eso hemos visto tanto en Dalton como en Amagat, ¿cierto? Entonces, moles parciales para la fracción molar va a ser igual a 3 entre 12, lo que equivale a decir que 0.250. Para el monóxido de carbono, fracción molar para el monóxido de carbono, 4 moles entre 12 igual 0.333. Y por último, fracción molar del dióxido de azufre, 5 moles entre 12, 0.416. Ya tengo fracciones. Entonces, ¿qué me queda? Solo determinar el peso molecular de la mezcla gaseosa, aplicando la fórmula. Esta misma fórmula la estoy desglosando aquí. Ahora ya con elementos. Ya no estoy colocando ni 1, ni 2, ni 3. Ahora estamos colocando los elementos. El peso molecular de la mezcla gaseosa. Entonces necesito el peso molecular del dióxido de carbono y multiplicarlo por su fracción. Lo mismo, necesito peso molecular del monóxido, del monóxido de carbono, multiplicarlo por su fracción. Y lo mismo, necesito peso molecular del dióxido de azufre y multiplicarlo por su fracción. Si hacemos esto, pues peso molecular del dióxido de carbono, 44 gramos mol por 250 que es su fracción, más peso molecular del monóxido de carbono, 28 gramos por su fracción,
y más peso molecular del dióxido de azufre, 64 gramos mol por su fracción. Hacemos la operación, primeramente multiplicando, ¿cierto? Cada uno de los elementos y luego sumando. Consejito, a veces la calculadora no respeta los signos en el sentido de que primero van las multiplicaciones y al final las sumas. A veces he visto que ponen todo esto tal cual está y no les sale el resultado, ¿ya? Entonces consideren eso, hacerlo por separado, ¿ya? Como consejo. Entonces, si hacemos las multiplicaciones, tenemos 11 gramos mol, 324 gramos mol y 26.624. Ahora sí puedo hacer la suma. Y haciendo la suma, obtengo que el peso molecular entonces de la mezcla gaseosa es de 46.948 gramos mol, que sería muy diferente, obviamente muy diferente, si a mí se me hubiera ocurrido sumar los pesos moleculares como hemos hecho en Dalton y en Amagat. Con los pesos moleculares entonces influye las fracciones. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien, ok. Wow, ánimo, sé que se han cansado con el examen de socio, pero me han dicho que estaba bien nomás, ¿cierto? O sea, es sencillito. Resumen de todo eso. Les voy a pasar, ni bien terminemos la clase, estas diapositivas también, para que puedan estudiar. Pero estamos resumiendo, ¿cierto? No voy a repetir. Esto es un flujo o es un pequeño organigrama para que puedan recordar, ¿cierto? Está Boyle, está Charles, la ley combinada, la ley de Avogadro, la ley de los gases ideales y la ley de Dalton, pero no está la de Amagat. Quita, ya no tenía espacio para mostrar la de Amagat acá, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Les estoy planteando otros ejercicios adicionales para que puedan trabajar en casita, los que quieran hacer, quieran adelantar algunos ejercicios del examen, lo hacen, no están obligados, repito. ¿Listo? Ahora, hablaremos cortito de esto. La teoría cinética de los gases. Postulada por Maxwell, Clausius y Boltzmann. Fueron quienes han estudiado verdaderamente cuál ha sido el comportamiento de las partículas gaseosas. ¿Sí? Han planteado 5 suposiciones. La primera nos dice, en los gases las moléculas son numerosas y la separación por medio entre ellas es grande, ¿sí? En comparación con sus dimensiones. Segunda suposición que han manifestado. Las moléculas obedecen las leyes del movimiento de Newton, por si acaso, pero como un todo tiene un movimiento aleatorio. Y por esta palabra aleatorio tenemos que entender que cualquier molécula puede desplazarse a cualquier dirección y a cualquier velocidad. Como les había manifestado inicialmente, no todas las partículas gaseosas se mueven a la misma velocidad. Algunas están más aceleradas y otras menos. Tercera suposición. Las moléculas van a interactuar solo mediante fuerzas de corto alcance, o sea, sus choques elásticos, ¿cierto? Chocan y se dispersan. Cuarta suposición. Estas colisiones elásticas que las hacen contra las paredes conducen a una presión macroscópica sobre las paredes del contenedor. Y la última suposición, el gas en consideración de una sustancia pura nos dice que todas las moléculas son idénticas. ¿Ya? Para recordarles un poco las 3 leyes de Newton, ¿cierto? La ley de la inercia, la ley de la dinámica, que necesita una fuerza, y la ley de Newton, que la tercera o principio de la acción-reacción, que ya con los ejemplitos van a entender, ¿sí? Pero no nos vamos a adentrar a las leyes de Newton, esto lo han visto el año pasado, solamente para recordarles. Pero ¿y qué tiene que ver entonces Boltzmann, Maxwell y Clausius en esto? Ellos han estudiado más lo que es la velocidad de las partículas, ¿sí? Pero considerando también algunos elementos, como por ejemplo, han considerado que la velocidad de las partículas también estaba
sujeta en relación a la cantidad de moles presentes, por ejemplo, y de ahí ha nacido la constante de Boltzmann relacionada a la ley de los gases ideales. Conocíamos esto, ¿cierto? Que la constante ρ es igual a 0.082 y la constante ρ en joules o en calorías era 8.31 y en calorías 1.987. Hasta ahí conocemos. Pero aplicando lo que es la constante de Boltzmann, nos dice que al número de moles tengo que multiplicar el número de Avogadro, la cantidad de moléculas. Y a la constante ρ tengo que dividir el número de Avogadro. Para yo obtener, en vez de número de moléculas, voy a, en este caso, sí el número de moléculas, pero aplicando la constante ρ como constante de Boltzmann, ya no como constante ρ que conocíamos en nuestro pavo ratón, sino ahora como constante de Boltzmann. Haciendo esta operación, número de moles por 0.63 por 10 a la 23 y la constante ρ entre 6.023, se ha determinado que esta constante de Boltzmann es 1.381 por 10 a la menos 23 joules sobre grados Kelvin. ¿Ya? Si vemos en términos de constante ρ es 8.31 y en constante de Boltzmann 1.381 por 10 a la menos 23 joules sobre grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar esto con un ejercicio sencillito para poderlo ver. ¿Ya? Prometo que esto no va a entrar al examen, pero es necesario que lo conozcan. ¿Ya? Nos dice una muestra de dióxido de carbono ocupa un volumen de 0,500 metros cúbicos a una presión de 1 por 10 a la 4 pascales y a una temperatura de 305 grados Kelvin. ¿Cuál será el número de moléculas aplicando la constante de Boltzmann? Porque obviamente, si yo no aplico la constante de Boltzmann, con los datos que me ha proporcionado el ejercicio, con nuestro pavito ratón igual puedo sacar el número de moléculas, igual, pero me dice aplicando la constante de Boltzmann, ¿sí? Entonces para eso voy a la fórmula que hemos visto del pavo ratón, pero con la constante de Boltzmann, ya no es con la constante ρ, y despejo el número de moléculas. Voy reemplazando los elementos. Y si hacemos el cálculo, tenemos que el número de moléculas es 1.19 por 10 a la 24 moléculas. Y ustedes me dirían, ¿de dónde ha salido pues ahora las moléculas? Aquí hay pascales, aquí hay metros cúbicos, aquí hay grados Kelvin con esto. Recordamos que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Ahí ya podríamos anular metro cuadrado, ¿cierto? Y recordar también que este joules es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso es igual a 4.184 calorías. ¿Ya? De esa manera hemos llegado a obtener las moléculas. Ahora, es importante que conozcamos las direcciones en las que se mueven las moléculas y las velocidades, porque como Maxwell, Boltzmann y Clausius han estudiado a la perfección estas velocidades y han visto que son 3 tipos de velocidades con las que se mueven las moléculas. Las direcciones también son 3. Tenemos una molécula acá en esta cajita, en el eje Z, eje Y y eje X se está moviendo en 3 diferentes direcciones. Considerando esto, entonces la velocidad promedio de una molécula a la que se mueve va a ser igual a la misma velocidad que lo hace en el eje Y o que lo haga en el eje Z, pero la velocidad es la misma. Por tanto, la velocidad promedio de una partícula gaseosa va a ser igual a 3 veces la velocidad promedio que la hace en X. Y de ahí viene lo que hace un momentito ya estábamos viendo, ¿cierto? Estamos despejando esto. La presión por el volumen es igual al número de moléculas por la masa, que es importante que se conozca, y la velocidad promedio dividido entre 3. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué dividimos esto entre 3? Porque los movimientos se realizan en 3 direcciones. Aunque sean fortuitos, se los hace en esas 3 direcciones. Y me estoy adelantando, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Entonces, para conocer exactamente
las velocidades en las que se mueven las partículas es que se ha hecho una distribución y la han llamado así, distribución de Maxwell y Boltzmann, ¿sí? ¿Y de dónde ha nacido todo eso? Bajo esta pregunta. ¿Cuál es la velocidad de una molécula de aire en un gas? Todo ha iniciado con esa pregunta. Y se han respondido lo que les había mencionado. No todas las partículas se mueven a la misma velocidad. No todas, ¿sí? Incluso difieren por la temperatura. Cada una de las moléculas se va a mover de diferente manera cuando existan cambios de temperatura. Entonces, en vez de hacerse la pregunta de cuál es la velocidad de una molécula de gas, nos tendríamos que hacer mejor esta pregunta. ¿Cuál es la distribución de velocidades en un gas a una cierta temperatura dada? Y esto ha sido estudiado ya a finales del siglo XIX con Maxwell y Boltzmann, que han hecho esa distribución de las velocidades, considerando una hipérbola, ¿sí? Han trabajado sobre esto, han hecho una hipérbola donde ven ustedes que el número de moléculas y la velocidad de una partícula gaseosa. Esta hipérbola no es simétrica, como ven este lado es más cortito, sube y luego baja y tiene una cola larga, ¿sí? Entonces bajo esto han dicho todo lo que se encuentra bajo la curva en este caso de la hipérbola, es la cantidad de moléculas presentes de un sistema gaseoso. Pero aquí vamos con eso, que hay tres tipos de velocidades que ya les estaba mencionando. Una es la velocidad promedio, que uno supone, si es promedio, y en matemáticas a mí me enseñaron que el promedio es la sumatoria, es la media, ¿cierto? Eso nos han enseñado en matemáticas, ¿cierto? Que es algo promedio, es la mitad o es el promedio de la sumatoria de lo que estoy determinando. En este caso no, porque esta velocidad promedio no se encuentra justo por debajo de la hipérbola. Esa se llama la velocidad más probable. Esta, la que está justo al medio, en el pico más alto de la hipérbola, se va a llamar la velocidad más probable de una molécula gaseosa, la velocidad que se mueve más probable. Esta velocidad promedio se encuentra un poco más a la derecha, ¿sí? Y esa velocidad promedio de una partícula gaseosa, entonces se encuentra más hacia la derecha, significa que en este caso, ahí está mi cursor, ahora sí. Al encontrarse un poco más a la derecha, se encuentra que está siendo jalada hacia el lado derecho en la gráfica. Y hay otra velocidad, que es la velocidad cuadrática media, que se encuentra mucho más a la derecha, y esta es la cuadrática media, o en este caso la raíz cuadrada de la media del cuadrado de las velocidades. La distribución que ellos han hecho es esta. ¿Y a qué me voy con esto? ¿Sí ven? Están en tres posiciones diferentes a esto, que la velocidad de cada una de ellas se determina de diferente manera, no es la misma. Si hacemos cálculos matemáticos, la velocidad promedio o la velocidad más probable, que es esta, se saca con la raíz cuadrada de 2 veces la constante ρ por la temperatura entre el peso molecular del gas que estamos determinando. La velocidad promedio tiene otra fórmula, raíz cuadrada de 8 veces la constante ρ por la temperatura dividido entre pi por el peso molecular. Y por último, la velocidad cuadrática media se va a sacar con la raíz cuadrada de 3 veces la constante ρ por la temperatura y por el peso molecular. Difieren en fórmula para poder hallar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con una molécula gaseosa? Una sola molécula gaseosa en la cual se encuentra una determinada temperatura, pero se nos ocurre aumentar la temperatura. Las velocidades también van a diferir en el sentido de que si tenemos un gas frío, en la hipérbola se va a ver de esta manera, el pico más alto, la velocidad más probable. Pero si yo aumento la temperatura de ese gas, es como que la cantidad de gas presente disminuyera, pero la velocidad aumenta. Y si caliento un poco más esa partícula de gas, obviamente se supone que la cantidad, o pareciera que la cantidad de número de moles va disminuyendo mucho más, pero la velocidad va a ser mayor. Entonces me voy a la lógica que mientras más caliento un determinado gas,
este va a tener más movilidad. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen? Chicos, a ver, repetimos. Tengo una molécula gaseosa que está a una temperatura fría. La velocidad va a ser menor, ¿sí? Eso estoy viendo aquí. Veo la curva azul. Aumento la temperatura de ese determinado gas. El número de moléculas pareciera que disminuye, pero no es que disminuye, sino que aumenta la velocidad y la hipérbola de la distribución de Maxwell y Boltzmann se hace más larga. Cortita y larga en velocidad. Corta en número de moléculas y larga en velocidad. Y si aumento más caliente o más temperatura, pareciera que el número de moléculas disminuye, pero la velocidad aumenta. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la teoría cinética de los gases? Cuando hemos hablado de algunas características, les he hablado incluso de una garrafa, que si le pongo una velita abajo, ¿se acuerdan? Auménteme volumen, alguien habilitó micrófono, auménteme volumen, por favor. ¿Por qué se supone que cuando yo aumento la temperatura de un determinado gas, la velocidad va a aumentar? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la energía cinética? Va a aumentar, es obvio. Si yo estoy aumentando la temperatura de un determinado gas, es obvio que la energía cinética aumenta. Por tanto, la velocidad con la que se van a mover las partículas gaseosas es más alta. Va a haber muchos choques, más choques, y por ende va a haber más aumento de la presión interna. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Recuerden todo eso, por favor. Entonces, nos vamos con estos dos grafiquitos para entender lo que acabo de decirles. Espérenme un ratito, por favor. Es que sonaba el celular y estaba hablándome la decana. Ahora sí. Tenemos primeramente esta gráfica para que me entiendan lo que hace un momentito les dije. Tengo el gas nitrógeno con un peso molecular de 28 gramos mol, ¿cierto? A 100 grados Kelvin su comportamiento en la distribución de Maxwell y Boltzmann es este. Aumento la temperatura, sigo teniendo la misma cantidad de moles, pero la velocidad aumenta, ¿sí? Y si aumento más la temperatura, la velocidad va a aumentar mucho más. Entonces, conforme aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. ¿Se entiende? Este lado. Ahora veamos esta otra gráfica, donde tengo tres gases diferentes con pesos moleculares diferentes a una sola temperatura, 300 grados Kelvin. Y veo el comportamiento de cada uno de ellos. Cloro, peso molecular 70.90 gramos mol, nitrógeno 28.02 gramos mol y el helio 4.003 gramos mol exactamente. ¿Qué interpreto con esto, chicos? ¿Alguien? Recuerden que tienen que participar, por favor. Participen, siéntanse motivados. Es para ustedes. A ver, nena, no te he escuchado nada y no sé por qué no les escucho. A Pablito le escucho fuerte. ¿Quién más me ha hablado? Una nena me habló y se le oye fuerte. A ver, ¿quién? ¿Nadie? A ver, vean pesos moleculares. Es pesado, más livianito, súper liviano. ¿Alguien algo ha dicho a menor qué cosa?
menor pues, peso molecular es mucha mayor velocidad, como tiene menos peso, Eso. más gas. Entonces, no solamente depende de la temperatura, también depende del peso molecular del determinado gas. Las partículas del helio se van a mover súper rápidos porque son súper livianas a una sola temperatura. El nitrógeno, relativamente pesado, se va a mover moderadamente y el cloro, que es más pesado, se va a mover más lento. Entonces, esta velocidad molecular no solo depende de la temperatura, sino también depende del peso de su masa. ¿Queda claro? ¿No se van a olvidar, Esito? Anoten, registren, graben en su cabecita. Solo preguntar eso en el examen. ¿Ok? Entonces, es la misma distribución de diferentes gases, como los de más livianitos, ¿cierto? Helio, neón, argón, xeón. Y vean que mientras más livianitos son, tienden a moverse mucho más rápido a velocidades más altas. ¿Listo? De la ley de la distribución barométrica, solo dos cositas vamos a aprender. Yo sé que están cansaditos, pero vamos a decir que la ley de la distribución barométrica, relaciona la variación de presión y densidad con la altitud. Nada más. No necesito que sepan nada más. La ley de la distribución barométrica relaciona la variación de la presión y la densidad con la altitud. Nada más. ¿Sí? Y listo. Ya está. Solamente una cosa quiero que sepan. Ahí está. Nada más. Si les pregunto algo de la distribución barométrica, solamente aprendan esto. ¿Listo? Sé que están recansados y hasta aquí entra a nuestro examen el día lunes. ¿Listo? ¿Dudas que tengan, bobitas? Ninguna, doctora. ¿Todo bien? Sí, doctora. Ok. A ver. Anabel, Denilson, querido Maya, super. Anabel, Alan. Gracias por hoy día. La siguiente semana vamos a tener más actividades después del examen. Obviamente que nuestro examen es lunes, no se vayan a olvidar, no es jueves, es lunes el examen. Y el jueves vamos a seguir trabajando, pero de otra manera y en aula. Les dije, ¿cierto? Vamos a tratar de que sean más divertidas las clases, más motivadoras, pero eso no significa que vamos a hacer chacota, ¿ok? Clever, dime, por favor, has levantado la mano, querido. Doctora, buenas tardes. Te escucho súper, pero háblame un poquitito más alto. ¿Va a entrar al examen ejercicios de barometría? No. Está bien, gracias. Solamente recuerden ese postulado. ¿Qué nos dice la ley barométrica? ¿Relaciona quién con quién? Presión y altura. Nada más. No necesito que sepan. Por ahora. Yo por ahora. ¿No hay más dudas? Ok, Juan Roger. Rogerito. El lunes entonces, ¿a qué hora es? 2 de la tarde creo que está nuestro examen, ¿o a qué hora está? Chicos. A las 3 de la tarde, doctora. Oye, ok, 3. Necesito que se traigan calculadora, mejor si es sin tapa, su lápiz y su bolígrafo, y no necesitan formularios por ahora. Y si existiese algún ejercicio súper extra complicado, que no creo que haya, les voy a poner la fórmula, pero no creo que haya súper extra difíciles. O sea, aprovechen este primer parcial toditos. Quien no aproveche ya escapa de mis manos. ¿Queda claro? Que les vaya bien entonces, queridos. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, doctora.